Bueno, listo. Bueno, buenas tardes, buenas noches a todos, según la latitud donde estén. Es un gusto estar con todos ustedes. Hoy es 23 de octubre, proseguimos con la 14ª reunión del seminario Vida Amorosa, Gozo y Sexuación de la Fundación Sigmund Freud y el Instituto Jacques Lacan. Nuestra próxima reunión es el miércoles 6 de noviembre. Tenemos hoy en este seminario una invitada extraordinaria de lujo, la doctora Hilda Fernández Álvarez, que está entre nosotros, que reside en Vancouver, Canadá, y va a abordar, Hilda, el tema vida amorosa en los tiempos de las latausis. Me pareció importante elegir este tema que tiene que ver con lo que yo escuché a Hilda disertar en el encuentro internacional el mes de enero sobre la obra de Néstor Brownstein en México. Bueno, doy la bienvenida a Hilda, agradezco que estés entre nosotros y la presento. La doctora Hilda Fernández Álvarez practica el psicoanálisis lacaniano en Vancouver, Canadá. Tiene una vastísima experiencia clínica en hospitales privados y públicos en México y en Canadá. Es magíster en psicología clínica por la Universidad Nacional Autónoma de México, magíster en literatura por la Universidad de Columbia Británica y doctora en geografía humana en la Universidad Simon Fraser, Canadá. Es cofundadora de Lacan Salón, que lo fundó cofundó en septiembre de 2007, y actualmente es su presidenta. Es asociada del Instituto de las Humanidades en la Universidad Simon Fraser y ha dirigido seminarios clínicos desde octubre del 2015. Es conferencista internacional sobre teoría y prácticas del psicoanálisis y también es coeditora de La Menla, una sección de la revista Psicoanálisis, Cultura y Sociedad. El Lacan Salón es un grupo de estudio psicoanalítico con sede en Vancouver, Columbia Británica, Canadá. El propósito del salón es compartir, discutir y promover la transmisión del discurso psicoanalítico mediante la lectura creativa y la interacción con las obras de Jacques Lacan y Sigmund Freud. Tendré el gusto de disertar en Lacan Salón sábado 2 de noviembre, gracias a una invitación que me hizo amablemente Hilda. Conocí a Hilda hace muchos años en la Ciudad de México, gracias a Néstor Brownstein, y me reencontré con ella en enero de este año, en ocasión del encuentro internacional sobre la obra de Brownstein. Ahí escuché su ponencia que me pareció excelente, donde cita el texto de Brownstein, que trabajamos en este seminario hace 2 meses sobre los servomecanismos y las latausis en Lacan. Hoy tenemos el placer de escuchar a Hilda Fernández Álvarez en el espacio tributo a Néstor Brownstein. Es decir, en vida Néstor nos hacía lazo social y ahora es la obra de Néstor la que nos liga. Antes de dar la palabra a Hilda, especifico nuestra modalidad de trabajo. Ella hablará más o menos 1 hora, 1 hora y 20, y luego los integrantes de este seminario le haremos preguntas. Coordinará este espacio de preguntas nuestro colega, el psicoanalista Darío Rodríguez, que está entre nosotros, ya nos estuvimos saludando, docente de la Fundación Sigmund Freud. Muy bienvenido, Darío, y adelante, Hilda, te escuchamos. Muchísimas gracias, Marta Jerez San Bertín, por esta cálida invitación y recepción. Estoy muy contenta de estar aquí. Les envío saludos a todos y cada uno de ustedes y agradezco la oportunidad de poder hablar aquí. Quizá comparto ahora la presentación de PowerPoint, tal vez. Sí, ¿cómo no? ¿Cómo no? Aquí empieza. Es que este no lo conozco muy bien, pero... sí, aquí sí, ahí está. Ese.
y creo que lo pongo acá. Si es que casi lo conozco, básicamente. ¿Ustedes me ven? ¿Ven lo que estoy compartiendo? Vos te vemos bien. No, todavía no vemos nada que compartís. Ah, es que no, entonces no sé cómo compartir. Olga Mater, ¿nos podés ayudar un poquito? Sí. Tenemos una colega que... Sí, es que yo me manejo muy bien con el Zoom, pero no le entiendo y ahora no sé dónde dejé mis lentes un momento. Sí, tranquila, tranquila. Estas cositas no se ven muy bien. Ah, Aquí está, a ver, share, ya, aquí está, yo creo que sí. Y vamos a ver, ¿ahí se ve? ahora sí... No, se ve la gente de este seminario, no vemos tu power. Sí, No sé. estás compartiendo la pantalla Ya, y nos compartí. vemos doble. Ok, entiendo. Hilda, volvé a abrí el archivo y tenelo abierto y lo compartís una vez que lo tenés abierto. ¿Ya está abierto? Sí. Y entonces me voy acá y pongo compartir, present now, presenta ahora, y me voy a aquí, si es que... Compartir ventana. Aquí está, a ver, aquí está. ¿Se ve? No, no se ve, No, no se ve. ahora Ahí. sí, ahora sí. Ahí, Perfecto. ahí sí. Perfecto. Sí. Entonces, ¿así se ve mejor? Sí, ahora sí. Sí se ve toda la pantalla, ¿cierto? Sí. Perfecto. Bueno, pues decía que muchísimas gracias por la invitación y a este seminario de Marta Jerez San Martín sobre las paradojas de la clínica, vida amorosa, goce y sexuación. Como Marta lo comentó, nos conocimos hace mucho tiempo en el CIEP cuando ella daba charlas sobre la culpa, el super yo, cosas que siempre me parecieron muy maravillosas e interesantes. Y recientemente nos reencontramos en el homenaje a Néstor Brownstein llamado Escrituras del Psicoanálisis, que organizó el Instituto 17 el pasado enero de este año. Aquí estoy dando mi charla al lado de un querido amigo mutuo con Marta, Benjamín Mayer. Me siento muy honrada de unirme al tributo a nuestro querido Néstor Brownstein, quien fue mi profesor en la maestría de Psicología Clínica a mediados de los 90 en la Facultad de Psicología de la UNAM. Néstor fue mi profesor en 2 materias que él impartía en las instalaciones del CIEP, del Centro de Investigación y Estudios Psicoanalíticos, y a partir de ahí surgió una amistad al paso de los años. Aquí hay un par de fotos de Néstor y Frida en el acervo de su obra que se encuentra en el Centro de Documentación e Investigación Judío de México. Y esto, en ese evento que estaba celebrando a Néstor, habían libros, documentos, fotos, y en ese me encontré este cuaderno donde estaba mi nombre junto al de mis compañeros de clases con comentarios anotados, la fecha de las sesiones que ocurrieron e incluso las reflexiones que verbalizamos. Me quedé impactada, el grado de método, de cuidado que tenía Néstor. Una mía decía, la utopía del psicoanalista en la institución. Me causó mucha gracia porque desde entonces, ya por varios años, me dedico a la pregunta sobre las instituciones. Y también me impresiona, como dije, lo metódico de Néstor. En sus clases leíamos los textos de Freud y de Lacan. Por ejemplo, nos llevamos un semestre completo solamente para trabajar en la dirección de la cura y seguíamos el método que él llamó el broncógrafo, que consistía en traer a la clase las preguntas precisamente de aquello que nos causaba bronca, de aquello que no entendíamos. Perdón, Hilda, Sí. Hilda. Sí. No están saliendo los slides de tu Power. Ahí Ahora está, sí. ahí sí, ahí está. Ya, es que lo estaba poniendo en pantalla grande. Gracias por decirme, porque sí, este no me lo conozco, esta modalidad, pero bueno, este es el que estaba diciendo, este es el cuadernito que mencioné del acervo de
de Brownstein, todos los compañeros, cuando faltaron, cuando llegaron tarde. Y esta es la foto de Néstor con Frida, y habían varias de esas fotos, pero bueno, pues así lo recordamos en su obra y en su sonrisa y en todo lo que nos dejó, ¿no? El doctor Néstor Brownstein fue un apoyo invaluable que facilitó un diálogo generoso para que yo pensara algunos de los primeros artículos que publiqué sobre el psicoanálisis. Después de que me mudé a vivir a Vancouver en el año 2000, recibía un correo electrónico cada año con su típica calidez y escritura genial. Y a lo largo de los años intercambiamos mensajes sobre el pensamiento, sobre la amistad. Hoy quiero compartir mi perspectiva sobre las latusas, o latuses, perdón, y la vida amorosa. Perdón, es que esto, ya, ya. Y me apoyo en el trabajo de investigación que he venido realizando en los pasados 7 años sobre el mundo digital y que está influido significativamente por el pensamiento de Brownstein, específicamente sobre los servomecanismos. Propongo el recorrido de hoy empezar con una revisión de las tesis sobre el lugar y función de la latusa lacaniana. Mucha gente le dice latus, latuse, latusa, como le queramos llamar, pero es el concepto lacaniano. También quiero recordar pues algunos aspectos teóricos del amor Lacan, discutir los servomecanismos en la vida amorosa y concluir con la pregunta de Lacan sobre el síntoma. Entonces, empecemos pues con la revisión de las tesis sobre el lugar y la función de la latusa lacaniana. En el 2011, Néstor Brownstein escribió un libro importantísimo que se titula El inconsciente, la técnica y el discurso capitalista del siglo XXI, donde traduce el concepto de latus o latusa como servomecanismos y articula apoyándose en Freud, Lacan, pero también en Heidegger, Foucault, Deleuze y Agamben, aspectos vitales sobre cómo el avance de las tecnologías digitales se enmarca en el discurso neoliberal de los mercados. Siguiendo la teoría del discurso de Lacan, Brownstein articula una sexta formalización discursiva, describiendo al discurso como describiendo este discurso de los mercados como un discurso pestilente, después de la insinuación de Lacan de que podría surgir un nuevo discurso PST, postcapitalista, postindustrial, que Néstor llamaba como un discurso anónimo, cito, ateo y amoral, que cabalga montado en las tecnociencias y sus aplicaciones servomecánicas. Cierro. Brownstein propone que el mecanismo de tal discurso opera como un soborno, impidiendo subjetividades y prometiendo al sujeto una fantasía omnipotente de ser activo, sintiendo que está facultado para disfrutar, controlar y participar, como una forma de compensar la impotencia y el trauma. Néstor confiesa su preocupación por la economía libidinal y por ello la conexión entre el plus de gozo y la plusvalía. Y dice, cito, se puede fabricar libido y venderla en el mercado a sus productores mismos. Pocas industrias hay más rentables. Cierro comillas. Las tesis de Brownstein marcaron inicialmente mi propia investigación sobre el malestar cultural en la digitalidad. Pero acuerdo con Néstor sobre cómo los efectos posthumanistas, también lo señala Flieger, se pueden abordar de muchas maneras. De manera celebratoria, las latusas, la digitalidad, los aparatos tecnológicos nos vienen a salvar. También se puede abordar de manera apocalíptica, son los responsables del ocaso civilizatorio, o de una manera crítica,
entendiendo las causas y las consecuencias. Así considero que el aumento del uso de los dispositivos tecnológicos personalizados y calibrados algorítmicamente es una preocupación crítica para el psicoanálisis, porque la clínica, como reflejo de la sociedad, muestra formas nuevas emergentes de goce. Si goces nuevos se repiten en masa, me pregunto si ello acaso no modifica las posibilidades de la emergencia subjetiva. Yo sospecho que sí. Por ello me he enfocado a articular cómo la latusa se inserta en la experiencia del sujeto a través de la tecnodigitalidad. Sobre la latusa, Lacan dijo que es un falo falso. Latusa es un término que Lacan introdujo en el Seminario 17 de 1969-70 y que juega con los fonemas la, artículo definido en francés, y la ousia aristotélica, sustancia o ser. En francés este término suena como una ventosa, la touche, con la connotación de ser succionado o el ser succionado. La latusa se refiere a los objetos tecnocientíficos capaces de extraer placer a través de dispositivos digitales producidos en masa para las masas. La latusa, ante todo, es algo material, un dispositivo tecnológico como una pantalla que se tienen en los teléfonos inteligentes o smartphones, computadoras, relojes de pulsera, así como las redes sociales que se le asocian y las actividades basadas en las aplicaciones digitales o apps. En segundo lugar, y de manera más importante para el psicoanálisis, la latusa es algo espectral. Un vacío que toma la apariencia o semblante del objeto A, ocupando un espacio central en relación con los tres registros de la experiencia humana. La latusa se asemeja al aspecto fetichista del formato mercantil marxista, porque capta muy bien la forma en que la mercancía digital extrae el placer humano a través de un mecanismo cibórgico, en parte humano y en parte tecnológico, que se alimenta del goce narcisista de los sujetos en beneficio de los dueños del capital digital y de los medios de producción. La relación que establecemos con las latusas produce una cultura en la que se generaliza lo que Lacan llamaba el goce del otro, el goce que se encuentra dentro del cuerpo y fuera del lenguaje, que Jacques Alain Miller identificó como el patrón posthumano, porque obliga al sujeto a ser el único solo. Antes de pasar a las tesis sobre cómo afecta la latusa al sujeto en cada uno de los tres registros, veamos cómo propongo o cómo podríamos acomodar las tecnologías. ¿Se escucha bien? Sí, sí, muy bien, muy bien. Sí, veamos cómo podríamos hacer una tentativa de acomodar las tecnologías, ¿no? El espacio virtual es un conjunto creciente de mecanismos tecnológicos que incluyen elementos simbólicos, imaginarios y reales entrelazados. Le pregunté al chat GPT cuál es la diferencia entre lo digital y lo virtual y me explica que lo digital se refiere a la representación de información utilizando elementos discretos normalmente expresados como un código binario de ceros y de unos. Implica el uso de dígitos numéricos para representar datos que están en las computadoras, en los smartphones o teléfonos inteligentes, en las cámaras digitales y en cualquier tecnología que use un código binario para representar y procesar información. Mientras que lo virtual se refiere a algo que se simula o existe en una forma no física. Es una representación o emulación artificial de una entidad o entorno del mundo real. La realidad virtual crea entornos inmersivos y simulados como estas reuniones, como las reuniones de Zoom, de Google Meetings, etc. Entonces podemos decir que lo virtual es un efecto del mundo digital.
y se refiere a un entrelazamiento de los 3 registros de la experiencia humana en coproducción con el sujeto hablante. Las latuzas y los diversos servomecanismos del Internet crean este mundo que llamamos la Wide World Web, la WWW. En el registro del imaginario podemos acomodar tentativamente lo virtual, que se refiere a las plataformas, los apps y la propia información que circula en las redes y que se centra principalmente en el registro de las imágenes. El núcleo de la experiencia imaginaria, Lacan nos dice, se remite a una forma específica de goce vago. Esto lo dice en 1973. Dominada por la opsis, por la visión y la apariencia. Pero también hay que recordar que la experiencia sensual es parcela del imaginario. Se requiere, digamos, la sensualidad se requiere para engendrar un cuerpo. Lo imaginario es importante para producir un cuerpo. Y esto lo voy a platicar un poquito más adelante sobre cómo eso influye al sujeto. El aspecto simbólico del mundo virtual sería propiamente lo digital, lo que implica el uso de un lenguaje de codificación. Esto incluye las interacciones lingüísticas con el Internet, el software, los motores de búsqueda como Google, Bing o Yahoo y la información recuperada ahí. Y también el ChatGPT o el ChatGPT, un generador de texto tipo conversacional que se basa en el lenguaje humano y que parte del contexto y la fuente que los humanos introducimos, digamos, depende de esa entrada como fuente. Esto es lo posthumano en sí mismo, los nuevos elementos que aportan el aprendizaje automático y la inteligencia artificial. En ellos los sujetos no tienen más que pensar, sino que es suficiente reciclar el conocimiento colectivo y hacerlo homogéneo, secuestrando la singularidad del pensamiento y la capacidad de imaginar y soñar. Ahora me estaba preguntando hace poco que algunos compañeros son profesores de la universidad que están muy preocupados de si los trabajos que reportan los chicos son hechos con experiencias de inteligencia artificial. Yo estaba pensando que ahora el error es como algo que toma todavía un mayor valor, que siempre en psicoanálisis lo hemos considerado un valor y que ahora con estas tecnologías el error, la singularidad, la poética de una forma de expresión toma un mayor valor porque se sale un poquito de esta tendencia al conocimiento colectivo y escrito de una cierta manera, ¿no? Lo real puede ser pensado dentro de, sigamos con la tentativa de acomodar las tecnologías, como lo que corresponde a la estructura, ¿no? Que implica lo propiamente material. Este es el Lacan que se llena de un marxismo para entender cómo se relaciona la plusvalía con el plus de gozar y que del seminario 17 en adelante plantea que las estructuras sociopolíticas y económicas también son parte del real, porque, se establecen un punto de repetición compulsiva sobre el discurso, básicamente, que va y se mete en los cuerpos y a pesar de nuestras buenas intenciones, estamos forzados a repetir cierto discurso que está dominado por esas estructuras, ¿no? Creadas en lo real. Entonces, pensaba que eso es en una parte la estructura, otra es esta cuestión que mencioné anteriormente del mecanismo cibórgico, ¿no? Que también es de lo real porque quiere decir la producción de goce que establecemos a través de este mecanismo cibórgico. El cyborg o el cyborg, al que la filósofa feminista posmoderna Donna Haraway define como, cito, un organismo cibernético,
un híbrido entre máquina y organismo, una criatura tanto de la realidad social como de la ficción, cierro comillas, funciona con la premisa planteada por Lacan de que no hay goce excepto el del propio cuerpo. El cyborg o el cyborg goza solo a partir de la succión de la sustancia gozante del humano a través del aparato digital, porque los dispositivos virtuales y las máquinas no pueden experimentar goce por sí mismos, ya que exigen un cuerpo humano a quien robarle la materialidad carnal dotada de inconsciente. Nos roban los deseos, las fantasías y las pulsiones. Dentro de lo real debemos incluir también lo que sostiene lo digital que no vemos, ¿no? No solamente esta cuestión de los tubos digamos, de hardware, las instalaciones operativas dentro de la nube, esas cosas que no están, digamos, accesibles a lo simbólico, al menos para tener una cierta conciencia, pero también lo que corresponde a las deep webs, que son datos altamente protegidas con claves de acceso, y también las dark web, o las redes donde se actualizan contenidos ilegales, prohibidos o censurados. Por otra parte, y eso es quizá lo más importante que quiero transmitir con respecto a esta parte de lo real, es lo infinito de la latusa, ¿no? Que hace semblante de objeto, causa del deseo y que succiona el goce humano, como lo mencioné. Lo que es real es esta como imposibilidad de este goce que ocurre y también la multiplicación infinita de la información que cruza un umbral de tolerancia incremental para acceder a escenas que son de naturaleza traumáticas o sublimes, ¿no? La hiperrealidad de los videos y las imágenes presentan un exceso traumático. Pensemos en las imágenes que vemos sobre la guerra, sobre atentados, masacres, crímenes, por ejemplo, que no podríamos imaginar si no fuera por el hecho de que los vemos en esos videos. Pero también el acceso a otros contenidos que podríamos considerar quizá de orden sublime, como aspectos de la vida humana que desconocemos o que nunca habíamos pensado, o de lo no humano, ¿no? Lo que hacen los animales, que nos conmueve con sorpresa. Entonces, esto es como nada más un pequeño, digamos, intención de acomodar las tecnologías. Vamos a ver cómo, que es lo que más he trabajado, sobre cómo la latusa afecta al sujeto. En lo imaginario, planteo que empobrece la sensualidad del cuerpo y del ego, las capas de la experiencia sensual con los otros. El campo imaginario tiende a ser teóricamente descuidado porque sabemos que es la casa del ego, la fuente del desconocimiento y del narcisismo agresivo que obstaculiza el discurso psicoanalítico. Sin embargo, este registro necesita ser rescatado de la basura porque el imaginario es esencial para crear un cuerpo que sostenga la vida real encarnada que actualiza los lazos sociales. Incluso Lacan en algún punto menciona que él mismo había planteado un cierto maniqueísmo en que dice él, lo imaginario, pu, lo simbólico, yummy, yummy. Y él dice, no, porque sabemos que al final de su obra habla siempre de esta equivalencia de los tres registros. Entonces, el registro imaginario corresponde al principio formal kantiano de la aprehensión estética, donde el sujeto aprende intuitiva y sensualmente el tiempo y el espacio. A pesar de ser un registro inestable, el imaginario, es fundamental para la creación del cuerpo, como lo venía diciendo. La experiencia del imperio de las latusas descarna el cuerpo del sujeto entre otros sujetos. O sea, no es que lo descarne siempre, pero digamos, descarna el cuerpo de los otros porque estoy, y lo vamos a ver un poco en la vida amorosa, ¿no? Estoy en relación con la latusa en lugar de con el sujeto. Lo digital anula lo háptico, ¿no? El toque, la textura, el tacto. También lo aromático,
en la experiencia subjetiva entre los otros. El uso temprano y repetido de dispositivos digitales en los llamados nativos digitales dificulta el proceso de identificación y es perjudicial para la capacidad de atención profunda, nos dice una analista de Irlanda, de apellido Fortune, y explica que la sustitución de la mirada humana por la pantalla del smartphone lleva a los niños a fracasar en la constitución de la autoimagen como otro. Y en consecuencia resulta en el efecto de un error de reconocimiento imaginario. El aforismo de Rimbaud, retomado por Lacan, que lee el yo como un otro, por el uso y la intrusión de la latusa, causa que el sujeto se fija en su propia imagen y reflejo y se consume con su propia imagen en lugar de crear la alteridad propia al ego. Por eso digo que empobrece al ego también. Ahora, en cuestión de lo simbólico, a través de la latusa hay una curación de la alteridad, ¿no es verdad? Nosotros vemos aquí con quién podemos estar de amigos y con quién no queremos saber nada, a quién callamos, etc. Curamos la alteridad. Podemos decir que eso también lo hacemos en la vida encarnada, digamos, con los otros. Sin embargo, no tiene ese nivel de managerial, ¿no? Como si sea de administración, ¿no? Que es tan natural a la latusa, ¿no? Freud nos dice que la condición del occidente moderno es siempre hostil a la cultura, ¿no? La cultura nos trae siempre el trauma estructural de la alteridad y la diferencia. La realización de no ser la excepción a la castración, la perforación simbólica de la fantasía narcisista de ser el único de valor en este mundo ocurre entre los otros, siempre, ¿no? Esta ejecución de la castración. La descarnación de los otros en el mundo real ofrece un goce que parece infinito por la multiplicidad de experiencias virtuales. El acceso epistemológico, estético, cultural, histórico y sociopolítico al mundo virtual parece infinito. La oportunidad de reunir solidaridades, tengo muchos lapsos, que estoy pensando en inglés y en español al mismo tiempo, y crear comunidades virtualmente ocurren. Y la latusa funciona entonces también dentro de un marco simbólico. O sea, mi punto es que sí hay momentos en que la latusa se sale completamente de una alteridad, pero no todo el tiempo, ¿no? Porque también hay formas como lo que estamos en este momento, ¿no? Donde a pesar de que no estamos en presencia, hay algo simbólico que circula. Es por eso digamos, dentro de lo que yo he estado analizando, que las latusas proporcionan un vínculo social viable para aquellos que ya están conectados con lo social. Porque como se muestra en la clínica, por ejemplo, los jóvenes con adicciones a los videojuegos, a la pornografía o a una captura en las redes sociales, a menudo indica una falta previa a un vínculo social significativo. En general, lo real de la latusa como mero goce parece obstaculizar la vinculación social y si no está mediado por lo simbólico, conduce al aislamiento y a dificultades para navegar la realidad social. El último punto de cómo la latusa afecta al sujeto. Más allá de la etapa del espejo, del mirror stage, ¿no? El par-lettré en su educación debe aprender formas simbólicas para ayudar a descargar la tensión de la pulsión insistente acumulada en el cuerpo. A través del código del otro, significantes, silencios y residuos del objeto A, como la mirada o el tacto, el sujeto se encarna en el aparato de representaciones que aunque sea sensual, no tiene sentido. Digamos, es un sentido sin sentido, ¿no? Eso es lo que yo entiendo como la langue, la lengua, la langue, que yo leo sobre todo como una cadencia de lo real,
una respuesta balbuceante a una canción de cuna, un lenguaje de amor, tal vez también de odio, que provoca una cierta musicalidad corporal adquirida, como dice Lacan, a través de los ecos somáticos de lo dicho. Esta partitura psicosomática de la carne, las letras y los silencios, muestra una insistencia fuertemente ligada a formas discursivas que abren al sujeto al goce. La langue, la lengua, se imprime temprano en nuestros cuerpos e igualmente mortifica y vitaliza al sujeto a través de los efectos del lenguaje inconsciente que insiste en la carne del sujeto. Lacan traduce la langue como una pulsión invocatoria por el imperativo superyoico inherente a este fenómeno, en el que el sujeto es convocado a escuchar lo que emerge de las pulsiones de vida y muerte de su cuerpo de goce, conduciéndolo a desear tal vez. Entonces, el hecho de que haya una introducción, sobre todo lo que yo he estado pensando es cómo reconfigura la lengua o la langue en nativos digitales, en cómo se sustituye esa mirada, ¿no? que mencioné anteriormente con el trabajo de Fortune, cómo se sustituye esa mirada para, digamos, de la madre, de un otro, simplemente a través de esta mirada digital que es infinita, que es descarnada y que ahorita vamos a ver un poco con el ejemplo de las pornografías, cómo esto afecta mucho más a los jóvenes que han, digamos, se han reconfigurado desde pequeños con esta forma de vincularse a un objeto, ¿no? Ahora, si vamos un poquito a los principios, digamos que estoy segura que ustedes saben mejor que yo porque han estado trabajando en eso, ¿no? Hay varios principios que debemos recordar sobre que no hay una teoría del amor, ¿no? En Lacan no lo hay. Están, digamos, dispersos muchos de sus principios en, bueno, seminario 20, seminario 8, seminario 12, seminario 7, ¿no? Y sabemos que, digamos, en el estudio del amor hay muchas formas del amor, desde la antigua clasificación griega de las formas amorosas. Yo siempre voy con 3, ¿no? Que es el agape, ¿no? Que es el amor divino o incondicional incondicional. La filia, que es el amor de amigos, el amor platónico. Y eros, ¿no? Que es el amor sexual, que le importa más al psicoanálisis porque es desde ahí donde el deseo emana y cuando se articula este amor erótico, el sujeto se posiciona como sujeto en el mundo. Entonces, uno de los primeros puntos a recordar es el amor como pasión, ¿no? Lacan utiliza las kleshas budistas, ¿no? Para plantear las 3 pasiones del sujeto, que son la ignorancia, el odio y el amor, ¿no? El Verliebtheit, ese delicioso atrapamiento imaginario. El querer ser amado, dice Lacan. El Verliebtheit, esta cosa que describe desde Freud, ¿no? El atrapamiento narcisista de querer ser amado por el otro y esto que ocurre en esa sorpresa de encontrarse dándose completamente a un otro que digamos, cuando ocurre esa reciprocidad donde el otro también está dando su falta, ¿no? Es como si 2 faltas se encontraran y hacen como una potencialidad de poder, de esas 2 faltas, tú me haces falta, yo te hago falta, yo no sé quién soy, pero te estoy dando lo que no sé que soy, ¿no? Y entonces de ese momento
vacíos, de encuentros de vacíos o de encuentros de faltas, surge esta potencialidad amorosa que bueno, sabemos que para que se convierta en un amor de sujetos hay que pasar por ese proceso de dejar caer esa fantasía de ser el objeto para el otro, ¿no? Y aquí es cuando Lacan trabaja mucho lo que es el amor de transferencia, que no es tanto como, ¿no? Que sabemos desde Freud que él lo trabajó como una experiencia de amor, ¿no? De transferencia, pero es amor, solamente que ocurre en esta condición un tanto artificial de la relación de transferencia, ¿no? Y que no se trata de una pretendida universalidad, de un enamoramiento de un analizante con su analista, sino más bien el abismo reactuado del analizante en transferencia que plantea la manera fantasmática en la que el sujeto busca ser amado. Y de ahí la operación analítica de sustitución metafórica del amor que Lacan explica en el seminario 8, donde el analizante entra como erómenos, ¿no? Como amado, que quiere ser amado, y la sustitución metafórica que ocurre a través del análisis de la transferencia, donde el analizante se tornará eventualmente Erastes, el que puede amar, ¿no? Otro punto de las tesis sobre el amor es dar, el famoso dar lo que no se tiene. Hay como muchas versiones de dar lo que no se tiene a quien no lo quiere, ¿no? Pero fíjense que estuve buscando para esta sesión un texto que había yo leído donde decía que esa complementariedad de dar lo que no se, el amor es dar lo que no se tiene, que es, digamos, eso está en como 5 de los seminarios, pero la otra parte de dar lo que no se tiene a quien no lo quiere, dicen, y no lamento no poderles decir en este momento en qué texto lo leí, a lo mejor ustedes lo leyeron también, que fue alguien que gritó dentro del seminario cuando Lacan dijo, es dar lo que no se tiene, y que él gritó, a quien no lo quiere. Pero la única que yo encuentro en los textos de Lacan es a quien no es, que está en el seminario, creo que es la clase 6 del seminario 12. Dar lo que no se tiene a quien no es, ¿no? Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Gracias. Y entonces, bueno, esto ya sabemos que ¿por qué es dar lo que no se tiene? Porque verdaderamente que lo que uno cree, ¿no? Lo que uno cree es siempre la fantasía, ¿no? La fantasía del ser, del querer ser, ¿no? Y lo que uno da es algo que no existe, que no tiene más bien, no existe, pero no se tiene como, ¿no? Amarrado. Y es en ese momento en que uno se entrega inesperadamente a un extraño del que no sabe nada, pero que hay un encuentro, ¿no? Este momento que Badiou le llama el evento, ¿no? El evento y la fidelidad al evento de mantener ese encuentro inicial. Algo que me gusta mucho de lo que dice Badiou, yo he leído mucho a través del amor Lacan, a través de Alouche y de Badiou, y como dice que el amor lucha siempre en contra de la separación, y por otro lado es también, digamos, el amor se actualiza a través de la no relación sexual, ¿no? O sea, esta digamos, tensión o nudo entre lo sexual y lo amoroso, ¿no? Lo que le concierne mucho al psicoanálisis. También Lacan nos dice que el amor es un muro entre los sexos, ¿no? Esta cuestión que trabaja
tanto sobre sí, la falta de complementariedad, la falta de que haya un entendimiento, pero sobre todo una complementariedad, pero que justo precisamente por el amor, y esto lo dice en el seminario 20, es a través del amor lo que hace condescender al goce con el deseo, ¿no? Es esa posibilidad maravillosa que nos hace poder, digamos, optar por poder inventar algo en vista y con la, digamos, con la realidad de lo que es la no relación sexual, ¿no? Y finalmente, acordarnos que también para Lacan en algún momento, sobre todo esto es en el seminario 7, cuando él habla de elevar la cosa a la dignidad de elevar al otro a la dignidad de cosa, ¿no? De la cosa, de das Ding, que es una cuestión referente a la sublimación. Entonces, vamos propiamente con lo que sería el amor en la vida amorosa, ¿no? La tusa puede ser una maravillosa cosa para el amor, digamos, ¿no? En algunos casos, pensemos en cómo recurrimos a la latusa para conectarnos a los amados que se hallan tal vez en riesgo, ¿no? Tenemos un accidente de auto y ¿qué hacemos? Tomamos el teléfono y hablamos, ¿está todo bien? ¿No? O conectarnos con la gente que está ausente, ¿no? Acorta las distancias, achica los afectos. Quizá hay gente que ha encontrado el amor a través de los apps, ¿no? Yo tengo una mejor amiga que encontró a su novio y son una pareja que se van muy bien, lo cual me causa mucha sorpresa porque en la clínica, en realidad, no se ve tanto esa situación, ¿no? Queremos concentrarnos aquí ahorita en el eros y cómo se maneja en el mundo digital. Hay muchos puntos de entrada a este tema. Por ejemplo, los robots sexuales, los desarrollos de la inteligencia artificial, los del aprendizaje de máquinas, los nuevos desarrollos donde se está trabajando en realidad la posibilidad de tener un holograma, donde se lo está trabajando en la NASA. Por cierto, es un ingeniero mexicano, donde hay la posibilidad de que se puede tocar digamos, por ejemplo, a un paciente que necesite ser revisado de sus órganos, ¿no? Va a poder haber en cierto tiempo la posibilidad de esos como hologramas donde se pueda tocar. O sea, estamos completamente en la ciencia ficción que imaginábamos hace, ¿qué? 20 años, ¿no? Pero aquí me quiero enfocar a dos cosas, porque, digamos, creo lo que viene muy bien con relación al trabajo clínico, ¿no? Uno es los dating apps o las aplicaciones digitales para citas, y la otra es el acceso temprano a la pornografía como elementos discursivos dominantes de los mercados, ¿no? El neoliberalismo, que plantea la fantasía de la libre elección individual, que es lo que hace al humano, digamos, eso es lo que propone, como un significante maestro, ¿no? De tú te produces a ti mismo con tus elecciones. Ello comanda la vida amorosa dentro de los apps. Los mercados de las citas que venden la fantasía del amor a través de los servomecanismos. Las aplicaciones trabajan con la demanda subjetiva de sujetos que buscan una pareja. El discurso neoliberal de los mercados busca siempre tener una ganancia que haga al sujeto más
individual y único en la fantasía. Y aún así, adaptándose a las normas de relaciones consensuadas, sanas, con compromisos acordados, con pasión. Es decir, hay, además de la venta, digamos, de la mercancía de, mira, aquí hay muchos, plenty of fish, como hay un app que por acá se llama así, plenty, demasiados peces, hay muchos peces, ¿no? También hay como toda un algoritmo que quiere mantener esta ilusión de ciertas normas sociales de salud, de pasión, etcétera, ¿no? Hay un número de categorías que se inventan y que apoyan la fabricación pública de la fantasía. Por ejemplo, no solo de hobbies e intereses, sino de categorías preestablecidas que incrementan cada día. Yo, de repente, unas personas me salen con otros términos que yo nunca había oído, pero que, por ejemplo, se presentan quiénes son, qué tipo de relación quieren, una relación abierta, una relación cerrada, una relación casual, o solamente podríamos decir en español, una acogida, una cosa así, ¿no? Hay que especificar todas esas categorías. Hay algunos apps que piden que pongas cuál es tu resultado en el test de Myers-Briggs. No sé si ustedes conocen el test de Myers-Briggs, pero tiene como un test de personalidad más o menos. ¿Cuál es tu lenguaje de amor? ¿Qué tipo de humor tienes? ¿Sarcástico, simplón, nerd? ¿Qué productos culturales consumes? De televisión, de filmes, de libros. Y por supuesto, un capítulo especial para las preferencias sexuales que se buscan en una relación. Amigos con beneficios, ya dijimos, pero también si eres pansexual, asexual, demisexual, que significa tener sexo con afecto. Si estás interesado en monogamia o poligamia ética, si tienes kinks, si tienes fetish, cuál es el estatus de tus enfermedades venéreas. Digamos que no hay espacio para ningún misterio, ni espacio para descubrirse, ¿no? Es un, cuestionario donde se confiesa la fantasía, básicamente, y parece que eso le quita toda la magia, ¿no? Al amor, porque pues que no funciona muy bien, ¿no? Hay una variedad de aplicaciones digitales, ¿no? Como Tinder, Hinge, Bumble, OkCupid, eHarmony. Hay muchas aplicaciones que son, por ejemplo, específicas para ciertas religiones, de acuerdo al ingreso que se tiene, de acuerdo a la raza, a las preferencias sexuales. Hay unos para personas mayores, los solteros plateados, otros para las élites, y también hay otros apps basados en la religión. En realidad, los apps venden la seductora idea de conectar individuos con su media naranja, ¿no? El mito del Alcibiades puesto en circulación por el mercado. En un estudio de los Estados Unidos, de Norteamérica, indica que cerca de 196 millones de adultos usan las apps, siendo el segmento de población más alto entre los adultos jóvenes de entre 18 y 29 años. En las sesiones, algunos sujetos hablan sobre su compulsión a estas apps y comúnmente se quejan de sus resultados, culpando al otro digital, digamos, no funcionan bien, no tienen un buen algoritmo, no hacen una buena selección. Otros se culpan a sí mismos. En realidad, el apego amoroso, como lo plantean estudios como el de Bandinelli y Bandinelli del 2021, el apego ocurre a la latusa y no a otras personas. Las apps para citas desarrollan una relación íntima con la latusa, ¿no? Que actúa, como arriba mencionamos, como ese semblante de objeto A que causa el deseo.
me dice una chica cuando le pregunto qué hace con su tiempo libre. Estoy hablando con 3 tipos en las apps. La función clave de las aplicaciones de citas no es ofrecer un medio a través del cual encontrar una pareja potencial, sino más bien satisfacer el deseo fantasmático del sujeto sin la necesidad de una relación real con otra persona. Es como si el cortejo, el rechazo, la aproximación física fueron medios de práctica que se establece con la latusa más que una cuestión de verdadera alteridad encarnada. Una revisión de la literatura científica sobre los llamados nativos digitales, nacidos y criados con la ubicuidad de las tecnologías digitales. Ya me estoy moviendo al acceso temprano a la pornografía. Muestran que los niños sobreexpuestos a las tecnologías pueden presentar problemas de varios tipos, como miopía, el famoso síndrome de atención dispersa, que es toda una discusión, podemos hablar también de eso, ¿no? Son categorías también de denominación, ¿no? Adicciones a la digitalidad, adicciones a los videojuegos, etcétera. Pero un aspecto que a mí me ha llamado la atención, porque me lo he encontrado sobre todo en las poblaciones muy jóvenes, de chicos, digamos, yo veo adolescentes de entre 14, 19 años, donde su acceso a sitios pornográficos inició muy temprano, como a la edad de 7 u 8 años, ¿no? Hay un estudio de D'Albertoni y Scardovi que analizan el acceso a sitios pornográficos por parte de menores como un fenómeno que se está extendiendo cada vez más. Dicen, los niños hoy en día se encuentran con una enorme cantidad de imágenes e información que supera su capacidad de elaboración. Cierro comillas. Estos autores indican que la intensa estimulación sensorial de la imagen pornográfica virtual, desligada de la elaboración simbólica, puede conducir a experiencias traumáticas y efectos imprevistos. La suya es otra forma de indagar sobre los efectos de la escena primaria cuando se desplaza de las figuras familiares, los padres o cuidadores, a imágenes en líneas que provocan la proximidad de una representación muy gráfica de la actividad sexual. Estos ejemplos sugieren la pregunta sobre cuáles serían las consecuencias de desencarnar la no relación sexual, fundamental para la subjetividad. Como indicó Lacan, la relación sexual está ausente en todas las formas de sociedad. Está ligada a la verdad que estructura todo discurso. En mi práctica me he encontrado con diversas dificultades subjetivas relacionadas con el uso de la tecnología, como el consumo insatisfactorio de pornografía de adultos medianos, digamos de 30, 45, 50 años, que impide o dificulta la actividad sexual en la vida real. También me he encontrado, como mencioné antes, con aquellos que fueron expuestos a la pornografía desde muy tempranos. Y hay 2 casos en particular que ha sido fuerte el trabajo, porque un chico de 24 años me dice que el consumo pornográfico que ha tenido ha borrado cualquier posible placer en el sexo de la vida real, porque me dice que su partner, su pareja, nunca se ve tan sexy o tan atrevida como los videos que él ve. O la chica de 15 años que se siente atrapada en su deseo por desear prácticas kinkies como sadomasoquismo, que ve a diario varias veces, que su joven novio no le puede ofrecer o no puede ni siquiera hablar de eso, ¿no? Estos son los efectos aislantes a largo plazo de las actividades compulsivas con la latusa, que impiden un efecto real de la afirmación social de las subjetividades. Pero, ¿está todo perdido? ¿Está todo horrible o qué? Lacan nos da digamos, una respuesta.
Sabemos que el mundo que se conoce como lo posthumano, ¿no? Porque ahora, bueno, estamos en esta digitalidad, presenta sin duda nuevas formas de goce, ¿no? Eso no hay, creo que no diferimos nunca entre analistas de que son nuevas formas de goce. Y Lacan en la tercera, en 1974, nos dice, él afirma que el artilugio digital, como un falo falso, aquí no usa el término latusa, es parte de un síntoma social. Así nos recuerda que el síntoma social por excelencia es con Marx la condición subjetiva del proletariado generalizado, porque los sujetos no tienen discurso con el cual hacer un lazo social. Lacan dice, cito, el porvenir del psicoanálisis es algo que depende de lo que advendrá de ese real. A saber, depende, por ejemplo, de que los gadgets verdaderamente se nos impongan, de que verdaderamente lleguemos nosotros mismos a estar animados por los gadgets. Debo decir que esto me parece poco probable. No lograremos hacer que el gadget no sea un síntoma, porque por ahora lo es de la manera más obvia. Así, el síntoma y su sentido depende siempre de cómo se responde a eso real. Y de la misma manera, añade Lacan, el futuro del psicoanálisis depende de cómo respondamos a ese real. El síntoma, como el inconsciente, presentan una opacidad que Lacan localiza en una causa. La causa es opaca, es un centro desconocido, lo que Freud llama el ombligo de los sueños. Por eso Lacan afirma, aquí en el campo del sueño, estás en casa. Podemos hacer síntoma psicoanalítico con los servomecanismos. Síntoma que no es lo mismo que angustia, que no es lo mismo que el goce. Y con esta pregunta quiero dejar para nuestra discusión. ¿Cómo hacemos para intervenir para que el sujeto pueda acceder a un síntoma desde el mundo virtual? Y eso es todo. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, Gracias. bueno, buenas noches. Vamos a dar inicio al espacio para preguntas. No sin antes agradecer a la doctora Hilda Fernández. Hermosísima exposición. Así que, bueno, pueden ir levantando la mano, si quieran hacer alguna. Doctora Marta. Que hable Perla. Perla. Perla, Sí. adelante, Perla. Ahí está. Hay mucho para preguntar, pero voy a acotar en una cosa. En el cuadro, primero te agradezco, ¿no? la cantidad de elementos para pensar. En el cuadro, donde pusiste lo virtual, lo digital y el cyborg, y la latusa en el medio, mi pregunta es, si lo digital es lo que provoca mayor angustia, por esto que vos explicabas, ¿no? De lo perdido, de lo que no tienes. La otra cosa es que no me queda claro por qué cuando hablas de Lacan y la cuestión del amor, aparece ahí la sublimación, ¿no? Porque sabemos que es un destino de pulsión. Y elevar el objeto a la dignidad de la cosa, hablar del Dasdin, no es necesariamente hablar del amor. Por eso, esas son mis dos preguntas. Sí, no, muy atinado. Cuando puse esto de la sublimación, pensaba un poco en lo mismo, sí, porque el amor no es una sublimación, ¿no? Es otra cosa, sí. Entonces, sí, fue ahí un poquito un desliz, quizá no pensado, que creo que era
como una idea como media estancada que no la repensé, pero agradezco mucho que me hagas esta observación. Ahora, ¿en qué sentido sería lo digital, digamos, de mayor ansiedad? ¿Cómo lo piensas? Me interesa saber cómo lo piensas. Es que cuando vos hablaste de lo lejano, lo perdido, algo como, qué sé yo, como, no sé, como el más allá de todo, justamente como el Sí, vacío. lo infinito, lo no muerto, sí. Exactamente. Sí. Ahí dije, uy, qué susto, es lo que más angustia. Sí. Pero sí, muchas gracias por eso. Pero a mí lo que me parece es que, digamos, en mi experiencia en mi experiencia como consumidora de latuzas también, ¿verdad? Porque todos estamos como consumidores también de latuzas. Es como esta cosa que angustia. Por eso es gozoso, que angustia, pero no deja, ¿no? De cuántas veces estamos en el teléfono, yo qué sé, checando alguna cosa y no hay como límite, ¿no? Es como que la latusa es infinita, ¿no? No se muere más que cuando se le acaba la batería, ¿no? Entonces, yo pienso que hay un mecanismo paradójico, tal vez, donde la angustia por este vacío digamos, se proyecta, y esto lo trabajan mucho. Por ejemplo, hay un estudio sobre los videojuegos, cómo meterse a los videojuegos es una actividad completamente vacía, ¿no? En sí misma, pero es como una forma vacía para contrarrestar el vacío. Eso es lo que me parece como bastante paradójico, ¿no? Como es entrar a un vacío saturado de sinsentidos realmente, porque ¿en qué te afecta tu vida un video más de gatos, ¿no? Y sin embargo, ahí está uno, ¿no? Como queriendo contener un vacío con ese vacío, ¿no? Y sí que causa angustia, ¿no? Porque muchas veces llegan, es que, ¿no? Los pacientes, es que no he dejado, estuve todo en la mañana en las redes y no hice nada de lo que tenía que hacer, ¿no? Como esta procrastinación y parece como sí, es esa paradoja, ¿no? De que es demasiado atractiva por lo imaginario, pero es un vacío a la final, ¿no? Es un vacío, y esta condición de no muerto, ¿no? De algo que no se, que eso es un punto, creo, muy importante que mantiene esta cualidad a veces un tanto ominosa, ¿no? De lo digital. Sí. Muchas gracias. Gracias a ti. Bien. Ahora sí, doctora. Después sigue Sandra Jiménez. Muchísimas gracias, Hilda. Yo te voy a preguntar solo dos cosas, porque tengo miles de preguntas, pero todos los colegas quieren hacerte preguntas. Por un lado, Fernando Castillón, en la editorial de el último número de la Revista Europea de Psicoanálisis, tiene una editorial muy linda donde plantea este problema que se le genera a los directores de revistas de psicoanálisis, y supongo que a todos, y es no saber en los últimos tiempos si el texto que reciben está producido por alguien o está producido por la inteligencia digital. Y ellos dicen que muchas veces tienen muchísimas dudas para publicar en el journal, incluso enviado por destacados psicoanalistas del mundo, si es una producción de alguien o, perdón, si es producido por alguien o de inteligencia digital. Y ahí me parece interesante lo que vos planteás del lapsus, del error humano que no hace la máquina, porque a mí también me ha pasado últimamente. Yo soy colaboradora en la revista El Sigma,
y me han mandado textos y están tan perfectos ¿Verdad? que los hizo un sujeto humano. Pero qué problema serio que se nos viene. Y me contaban los editores de libros que les está pasando lo mismo. Es decir, es un problema muy serio, porque no es solamente a los docentes universitarios que reciben sus trabajos, que ya a nosotros nos pasó hace muchos años ya, que son textos armados por la máquina, sino, bueno, es un problema que empezamos a enfrentar todos aquellos que trabajamos, vos también estás en una revista y en editoriales. Bueno, ¿quién ha producido ese texto? Bueno, tenemos que trabajar mucho ahí para que aparece o no aparece el sujeto del inconsciente ahí, ¿no? Sí. Y bueno, esa es una pregunta. Y la otra, por cosas que escuché estos últimos días pensando en esta reunión, y creo que es lo que vos de alguna manera estás realizando, es que la lactosa facilita mucho el lazo, bueno, no es lazo, la adicción de los sujetos a las derechas del mundo. Porque las derechas del mundo ofrecen la inmediatez, lo fácil, aquello que no tiene obstáculo, y es como que se compra este tipo de cosas. Bueno, me gustaría mucho estas dos cosas que te planteo, porque nos interesan, creo que a todos los colegas. Sí, claro, claro. Sí, muchas gracias, Marta, muchas gracias. Estamos, digamos, en el mundo, en la época que le llaman de la posverdad, del post-pensamiento, ¿no? Porque es como precisamente por el gran desarrollo que se aceleró con la pandemia, ¿no? Porque digamos, los expertos dicen que se aceleró en la pandemia 10 años de lo que se podía haber esperado 10 años para llegar a ese desarrollo de las latuzas, ¿no? Y ahora, digamos, no sabe uno cuál es la verdad en estas redes, en todos los videos, si son creados por la inteligencia artificial o si son realmente hechos, ¿no? Que están ocurriendo. Ese fenómeno, yo estoy de acuerdo con lo que tú dices, es muy, muy fácil, pero yo creo que para los dos, ¿no? Digamos, para las ultraderechas y, Sí. y también el wokismo, ¿no? Que se le conoce como, digamos, yo estoy en favor de todos los derechos humanos y demás, pero como las izquierdas en este fenómeno del wokismo, digamos, anticolonialismo, antirracismo, sobre los derechos de género, en los cuales en principio absolutamente acuerdo 100% por ello, pero cómo se ha vuelto como esta cosa de la cultura de cancelación, o sea, como que la sintetización de la información en pequeños, digamos, cápsulas que son fácilmente digeribles, polarizan completamente el discurso público, ¿no? Es como que ahora estás conmigo o no estás conmigo y ya no hay espacio para que uno discuta las grandes complejidades de los problemas, ¿no? De todo orden, de orden político, de orden de derechos, que si estás conmigo o estás en contra mía y ya no hay, como es fácilmente esta capacidad de engancharse, eso es como algo muy, muy tremendo que estamos viviendo a la par de que estamos viviendo, digamos, cada temporada, digamos, o no temporada, cada era, cada zeitgeist, ¿no? Cada época presenta su propia crisis, pero nuestra crisis está dimensionada como una policrisis, ¿no? La cuestión de la catástrofe planetaria, ¿no? El cambio climático, las enfermedades zoonóticas, más la digitalidad y el avance de las
inteligencias artificiales, más la casualización de los trabajos, el avance de las derechas extremas, que estamos en una situación que es de lo real, ¿verdad? Que es lo que nos dice Lacan, estamos en lo real y cómo hacemos para que esta angustia, ¿no? Porque tengo otros chicos pacientes muy jóvenes que están pensando, yo no voy a tener trabajo porque la inteligencia artificial nunca me va a dar la oportunidad, etcétera. Como que, ¿cómo hacer de eso, cómo facilitar que eso se pueda poner dentro de una metáfora sintomática, ¿no? Más allá de esta angustia, ¿no? Yo el viernes voy a estar presentando en otro lugar de Tucumán, por cierto, con el seminario psicoanalítico, y cómo quizá tiene que ver con un vaciamiento para dar espacio al vacío, pero al vacío bueno, no al vacío no al vacío que nos saturamos con un vacío, ¿no? Como un vaciamiento de lo imaginario, un vaciamiento que dé un espacio simbólico, ¿no? Que dé un espacio para la angustia que produce, ¿no? No a la angustia que simplemente paraliza, ¿no? Entonces, son cuestiones muy importantes lo que mencionas, Marta, yo insisto que el error, estas formas singulares de expresión, estas poéticas también, pues son lo que nos mantienen aún como en la subjetividad, ¿no? Yo también me sorprendo mucho cómo algunos compañeros tienen unas cartas tan perfectamente bonitas, bueno, porque son de otros, digamos, de origen de otro idiomas, ¿no? Porque estamos en inglés acá, y de repente es como todo perfectamente como en la lengua inglesa natural, y yo digo, pero ¿cómo? ¿No? El mío sigue siendo mochillo y sigue siendo, ¿sabes? Porque podría hacer eso pero me parece como obsceno, ¿no? Me parece como ir en contra de mi propia singularidad, pero bueno, claro, estamos en un mundo de mercados y quizá eso posiciona la gente fantasea que eso lo va a posicionar en un mayor reconocimiento, quizá, ¿no? Sí, pero me parece que eso borra, Hilda, lo que vos planteabas al final de la conferencia, la posibilidad de hacer síntoma con la falta. Creo que esa es tu propuesta, poder hacer síntoma con la falta. Claro. Y ahí en la cuestión de hacer síntoma con la falta, sí yo veo la cuestión de la sublimación, porque si se piensa la cuestión de la sublimación, bueno, yo he trabajado mucho la cuestión de la sublimación, supongamos en la obra de Primo Levi, como Primo Levi ha hecho de su pasaje por el campo de exterminio una creación fantástica. Y también un director de cine de Argentina, ¿no? Yo te recomiendo que veas una película de Benjamín Ávila, Infancias clandestinas, como también él, que padeció de su madre, que fue una de las desaparecidas, hizo una película fantástica, cómo se puede desde la falta, del agujero de lo real, ¿no? Hacer una creación, y ahí aparece la cuestión del síntoma, ¿no? Claro. Es un tema que no voy a robar a los compañeros que hablemos, pero me parece que ahí también se puede incluir esta cuestión de la ¿no? Claro. Bueno, sí, ahí ya está. Sí. Bien, Sandra Jiménez y luego Sergio Hernández. Buenas tardes, Gilda, muchísimas gracias. Es un trabajo muy exhaustivo. Yo también estoy trabajando una investigación alrededor de lo virtual, pero tomando, digamos, otros ejes. Lo que quería un poco proponer es que casualmente la angustia es la respuesta al exceso, a esa imposibilidad de corte, a esa imposibilidad de lo éxtimo, y que casualmente la angustia puede proponer una pregunta a ese ser, a esa castración, y que casualmente la angustia podría bordear el vacío y hacer una creación sintomática. Yo no vería en estos momentos la angustia como algo, no sé cómo plantearlo, desafortunado. Creo que la angustia da una posibilidad para una pregunta filosófica y para una pregunta para el ser.
Y creo que ahí entonces podríamos movernos a la creación de una posibilidad y un síntoma. Y en muchos textos la inhibición se presenta como una defensa, como una posibilidad para no ser tomado todo, digamos, aunque sea imposible, por ese registro imaginario. Muchas gracias, muy linda la exposición. Muchas gracias, Sandra. Muy rica tu propuesta. Me encantaría leerla cuando tengas algo. Sí, esta cuestión excesiva, ¿no? Me acuerdo de cómo, digamos, un punto central de la angustia es que no hay falta, ¿verdad? La angustia es que la falta de la falta, ¿verdad? Entonces, sí, estoy de acuerdo que ese exceso mismo tapa la falta, ¿verdad? Y entonces pero al mismo tiempo, y sí, entonces surge la angustia, pero también la angustia surge cuando, digamos, cuando se abre la falta, cuando se hace ese vaciamiento necesario de lo real o de lo imaginario, por vía simbólica, ¿no? Y que cuando se va aproximando hacia el deseo, ¿no? También surge una angustia, ¿no? Cada que está a punto de cruzar el umbral, el sujeto se apanica, se angustia, no lo quiere hacer, ¿no? Entonces, sí, son como digamos, el continuo quizá, ¿verdad? De la ansiedad, de la angustia. Es que aquí le llaman ansiedad, lo que no me gusta, pero sí, que es la angustia en realidad, ¿no? Sí, sí, muchas gracias, Sandra. Sergio Hernández. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? Aprovecho para saludarla. Muchas gracias por la conferencia. Yo la verdad que levanté la mano y después la bajé porque iba a preguntar o pedirle un comentario en relación a lo mismo que planteaba la doctora Marta sobre la derechización de los procesos políticos y cómo se hace énfasis desde diferentes analistas de políticos sobre la importancia y hasta cómo ellos mismos se ven desconcertados por hasta dónde puede llegar la cuestión de un video de 5 segundos y que si en esos 5 segundos no has captado la atención, entonces la cosa se hace como mucho más gozosa, mucho más pulsional, ¿no? Entonces de repente se polariza mucho más, lo cual abona todo esto que decía Sandra, que me pareció muy importante, esto de la angustia como posibilitador de la pregunta, si se la soporta. Pero me parece que estamos ante la subjetividad de la época que con la más mínima falta se vuelve, eso que decía, el vacío bueno, se vuelve una nada absoluta en la que se pierde el sujeto, en la que incluso la apuesta a la transferencia se ve muy difícil. Que me parece que estamos además con esa dificultad que en el establecimiento de la transferencia. Sí, no, estoy de acuerdo en lo que dices, Sergio, totalmente. Y estaba pensando cómo, digamos, la estructura, ¿no?, neoliberal en la que vivimos, pues organiza también el algoritmo, ¿no? También el algoritmo va marcando, a veces siente uno que nos están escuchando en nuestras charlas, ¿no? Que de repente ya aparece por ahí en las redes anuncios de lo que uno piensa que quiere, ¿no? Entonces es como esta hipermercadización o mercantilismo, ¿no? De y que causa, como mencioné en la charla, que causa este hiperindividualismo, ¿no? Como de yo estoy bien, ¿no? Que nada pasa mientras, ¿no? Mientras no me toque a mí, pues todo está bien, ¿no? Recientemente estuve en Gante, en Bélgica, y vi a un artista plástico que se llama Wycak, W-Y-U-C-A-C-K,
y habla perfecto español porque ha vivido en Guatemala, Costa Rica, pero él es belga y tenía digamos, escrito, ¿no? Como dentro de su exposición, dentro de una instalación muy interesante sobre la guerra, sobre la deshumanización, etcétera, y decía, primero fueron por los comunistas, pero como yo no soy comunista, pues a mí yo no dije nada. Después vinieron por estos y yo no dije nada. Y al final no había nadie que viniera por mí cuando vinieron por mí, ¿no? Entonces es este hiperindividualismo, ¿no? De que nos atrapa, ¿no? Porque sí que nos atrapa, como de, yo estoy bien, y esta sintetización simplista, ¿no? De una realidad que es demasiado, extremadamente compleja, ¿no? Y que simplemente cuantos me gusta tiene, entonces se vuelve como algo de poder, ¿no? Es como el ejercicio de poder a través de una masa que igual y no está pensando, ¿no? Sí. Muchas gracias, doctora. Sí, gracias, Sergio. Carmen Franco. Hola, buenas tardes y muchas gracias, Hilda. Comparto algunas de las cosas que planteas y también comparto la experiencia de haber tenido esas clases con Néstor y esos broncógrafos. Ah, sí, qué bien. Sí, claro que sí. Uh-huh. Sí, sí. En la UNAM me tocó y después en el CIEP. Bueno, respecto a lo que planteas, me parece que, bueno, efectivamente somos seres angustiados, habitados por la palabra y por eso estamos angustiados y por la falta. Y creo que esto efectivamente es una muestra del malestar en la cultura y ahora es esto y en 50 años será otra cosa y en otra cosa y en otra cosa. Es decir, no podemos evitar todo este malestar, siempre habrá estas muestras de malestar. Sin embargo, por ejemplo, no sé, o sea, en mi país, por ejemplo, cuando hubo estas candidaturas, ¿no? Hubo mucho dinero, muchísimo dinero metido, por ejemplo, en granjas de bots en contra de una candidata, ¿no? Llamándola narcocandidata, narcopresidente, y bueno, millones, que venían justamente de otros países, de Argentina, de Egipto, bueno, así como y bueno, es un evento que no prendió acá, no tuvo éxito. Y fue así como una cosa extraordinaria y esto se debió, digamos, a pues una estrategia, ¿no? De comunicación diaria y estar diciendo lo que no, en fin. Pero sí, o sea, si no hubiera existido esa posibilidad, bueno, pues estaríamos diciendo narcogobierno y narcogobierno y narcogobierno, ¿no? Pero creo que efectivamente todo esto, todos estos servomecanismos, estas letosas, les digo yo, sí, hacen como efectivamente un dique, ¿no? Si vemos al síntoma como este dique ante la angustia, ¿no? Y esa, bueno, si se convierte en eso y como plantea Sandra, pueden generar una pregunta sobre el ser y no esa angustia que jale hacia la nada, hacia el vacío, hacia la no existencia, pues puede ser el asunto, pero ahí tiene que ver justamente la intervención y solamente puede ser de un analista. O sea, porque esa pregunta por el ser, que se haga el sujeto en dónde más puede ser, ¿no? Me pregunto, ¿dónde más puede existir esa pregunta por el ser, el sujeto, y que no sea en un espacio en donde no vaya a ser criticado, no vaya a ser juzgado, no vaya a ser dirigido? Entonces, bueno, y creo que sí, que si se genera esa pregunta en esa, a raíz de esta angustia, podríamos efectivamente empezar a hablar de ello, ¿no? Gracias. Sí, Carmen, eres de México. Sí. Yo también soy de México, sí.
Sí, no, esto que dices sobre los bots sí fue un escándalo grandísimo y que efectivamente no afectó a la final los resultados de una elección. Y planteas tú como esta, digamos, esta relación de cierto lazo social entre pues un líder, digamos, y pues una masa, ¿no? Que quizá da elementos de, digamos, que puedes estar de acuerdo o no puedes estar de acuerdo con digamos, López Obrador o el PG, pero que hay algo en esa forma de estar dirigiéndose a un público, una cuestión que tiene que ver con una cierta singularidad y complejidad y con todas estas cosas, ¿cómo se dice? Contradicciones que quizá, digamos, o más bien fue más fuerte que el rápido clic, ¿no? Fue un fenómeno interesante, yo concuerdo contigo, ¿no? Concuerdo contigo. Y la pregunta sobre, sí, cómo se puede hacer o qué otros lugares quizá podrían existir fuera del espacio analítico para esta pregunta. Yo siempre digamos, en mi disertación doctoral hablaba mucho sobre las escalas la escala, digamos, individual o subjetiva y la escala sociopolítica. Y siempre es, digamos, cada una tiene su estrategia, que son a veces, digamos, que no coinciden más bien, ¿no? Digamos que una vez que se ubica lo subjetivo, a lo mejor se hace borroso, es lo que le llaman lo trabaja mucho Zizek, ¿no? La aproximación a estas escalas es como paraláxica, ¿no? O sea, cuando uno concentra una dimensión, se borra la otra, y cuando uno concentra en la otra, se borra la otra, que no hay una continuidad necesariamente entre lo subjetivo y lo social, ¿no? Que requiere quizá estrategias diferentes. Pero, por ejemplo, yo ahora con el Lacan Salón estamos en conversaciones sobre la posibilidad de convertirnos en una escuela porque, bueno, vivimos en el fin del mundo, en Vancouver, que está lejísimos de casi todo, ¿no? En el norte, ¿no? Arribita de Seattle, entonces, como muy al oeste, un poco muy separado de todo. Y yo pensaba que es un lugar donde hay una dificultad para el lazo social muy diferente de lo que yo he visto en otros lugares, ¿no? Entonces, ¿qué tanto otras modalidades de diálogo entre los analistas con otras formas de intervención, ¿no? Artística, por ejemplo, ¿no? Que puedan intervenir en una cuestión más como de grupo, digamos, como de una terapia como de grupo, pero que sea como intervenciones artísticas, que haya un diálogo del psicoanalista, que no es solamente esa intervención o acompañamiento terapéutico, por ejemplo, ¿no? O, no sé, el diálogo con terapeutas de pareja, yo qué sé, porque es como una necesidad para crear la posibilidad de un lazo social donde se privilegien subjetividades, ¿no? Y tu pregunta me hace pensar en eso. Sí, sobre todo, digamos, para no estar como muy endogámicos, ¿no? Eso. O sea, es solo con nosotros, solo lo que digamos nosotros, solo lo que planteemos nosotros, solo. Esto me parece como muy lindo en esta posibilidad artística. Gracias, Hilda. Sí, gracias. Gustavo Gerola. Sí, gracias, Hilda, muy interesante. Justamente yo estaba pensando, después de lo que dijo Carmen, en qué otro lugar, y yo dije, bueno, el teatro, yo estoy metido mucho en eso. El teatro es una pregunta, o propone, o gestiona la posibilidad de una pregunta por el ser. Pero la pregunta que yo te quería hacer es
sobre la relación entre las latuzas y el lenguaje. Es decir, creo que hay muchas investigaciones que hablan del deterioro del lenguaje por el uso de los emoticones, la reducción, y justamente un poco lo que planteó Marta y la respuesta que tú le diste sobre esta especie de congelamiento de ciertos temas complejos en una especie de eslogan en donde la gente no tiene nada que pensar. Entonces ahí la izquierda y la derecha parecen ser extremos que se tocan. O sea, todo se convierte en cartel, en eslogan, y ahí hay una dificultad grande de, un poco como dijo Carmen, si somos seres afectados por la palabra, pero parece como que falta la palabra. Es decir, grandes dificultades para dar cuenta, ¿no es cierto?, de aquello que angustia. Sí, muy rica tu intervención, Gustavo. Sí, la latusa en principio es un artilugio o un device, ¿no? Como se diga, autoerótico, ¿cierto? Que es una cuestión básicamente de la relación con ese pequeño objetito, ¿no? O esos objetitos con los que estamos tocando, con los que estamos picando, con los que nos están dando una cierta satisfacción o una cierta estimulación que por alguna razón tendemos a querer repetir. Es muy atinada lo que habla sobre el empobrecimiento de lo simbólico, ¿no? Y que es un poco lo que, digamos, lo desarrollé más en algún texto, cómo eso empobrece el lenguaje y empobrece esa relación intersubjetiva de lazo social, ¿no? Porque, por ejemplo, sí, los signos, ¿no? Los signos de los emoticones, digamos, mueven el foco de un significante porque es un signo, ¿no? Es una imagen, ¿no? Y es diferente porque, claro, sigue siendo abierto a una polifonía, ¿no? También podemos, tengo un paciente que siempre me dice, es muy, muy obsesivo, muy joven también, como de 17 años, y me dice, y me mandó este texto y me lo lee y me describe la carita, ¿no? Carita con ojos muy cerca que no sé qué signifique. O sea que también hay posibilidades de desarticular esos signos a través de una polifonía simbólica, ¿no? Pero la verdad es que en la mayoría de los casos no funciona así. Funciona como un signo que no da lugar a una representación de un significante para otro significante, ¿ver? Que es donde aparecería un poquito del sujeto, ¿no? Del inconsciente. Entonces, sí, es interesante esto que planteas, ¿no? Sí, del empobrecimiento, sí, del lenguaje a través y por las latuzas, ¿no? Estoy de acuerdo. Gracias. Gabriela va. Hola, buenas noches, Hilda. Muchas gracias por tu conferencia. La verdad que nos ha dejado muchas aristas para pensar. Y yo te quería comentar y que profundicemos esto, que vos estabas hablando de lo descarnado, ¿no? Como que hay una tendencia a que algo se descarne. ¿Ah? Un nuevo personaje. Sí, es que la operaron. Aquí les dicen, cuando les operan de que las esterilizan, le llaman the fix. O sea, están reparadas. Bromeaba con una amiga psicoanalista. Es eso, es lo que necesitamos, una fix, una reparación. Entonces trae su percherita, sí. Sí, está reparada. Sí, ya está reparada. Ya no tiene sexo. Pobre. Bueno, viene al caso en esto de descarnado.
como perder eso, ¿no? Como que hay algo de esa sensualidad, de esa carne tomada ahí que se pierde. Y yo pensaba la cuestión al revés, ¿no? El sujeto identificado a la latusa, prácticamente sujetos en calidad de objeto. Entonces, a partir de ahí pensaba en esto de la angustia de lo que hablamos, porque uno a veces se topa con sujetos donde la angustia no aparece haciendo señal de ningún tipo, solamente incrustada en estos cuerpos robotizados y que no hay palabras para dar cuenta de eso, ¿no? Es como que en el trabajo clínico hay que poner mucha palabra para que algo de eso cobre síntoma. Es pura robotización de estos cuerpos descarnados. Sí. Y sí, y particularmente como en la obsesionalidad, ¿no? En el obsesivo, ¿no? Que como esta cosa donde está como ¿cómo se dice? Imploded, como explotada para adentro esta angustia, ¿no? Que se escapa de la palabra. Es muy cierto. Y a mí quizá nos ocurrió a todos en la pandemia, ¿no? Este empobrecimiento de la experiencia por la ausencia de los cuerpos de otros, ¿no? Digamos que estaba uno en su, ¿cómo se dice?, en su burbuja con las pocas personas con las que uno circulaba, pero eso como que empobrecía estos momentos de una mirada, estos momentos de un mínimo tacto, ¿no? Eso a mí me dio para pensar mucho cómo realmente es tan importante esa cuestión de la corporidad entre otros, ¿verdad? Con otros, porque sí hay como y también los pacientes mencionaban mucho que extrañaban esa vitalidad de otra, como ese espejear, ¿no? Con otros cuerpos que también da una vitalidad, ¿no es cierto? Y que claro, la latusa es como meterse en esta cosa no muerta que mata, un poco que mata esa vitalidad. O sea, ¿cuántas veces hemos estado, no sé, muy metidos en las latusas y terminamos agotados, ¿no? Que no queremos ni hacer nada porque absorbe algo. Es literalmente el ser que nos succiona, ¿no? El goce. Sí. Sí, pero particularmente tu pregunta, Gabriela, me hace pensar en la cuestión de la obsesividad, ¿no? De esta rigidización del cuerpo, de esta frialdad sensual, ¿no? Un poco. Sí. Olga Mata. Gracias, Hilda, muy, muy interesante tu recorrido. Y quería preguntarte si te parece que es posible pensar que, siguiendo a Néstor y lo que vos planteás, si el discurso capitalista marca el rechazo, digamos, del sujeto del inconsciente, el discurso de los mercados, los servomecanismos y el discurso neoliberal, ¿no? Si de alguna manera, tomando también lo que decía Gabriela, estaría marcando ya no solo el rechazo al sujeto del inconsciente, sino esta cuestión deshumanizante, ¿no? Y este rasgo de animalidad, ¿no? O sea, ya no solo el rechazo. Y por otro lado, pensaba si estarías de acuerdo en pensar que del objeto perdido, ¿no? A lo que veníamos planteando, que sería diferente al objeto perdido, al sujeto del inconsciente, a el gadget como algo de la época, a que el sujeto se convierta en un gadget, ¿no? A mí me llama mucho la atención en las aplicaciones
dice, crea tu propio, ¿no? A mí me da, perdón, ¿no? Soy del otro siglo, ¿no? Pero en el otro siglo, que te hagas un muñeco no era algo para elogiar, ¿no? Y dice, crea tu propio, ¿no? Entonces, ya la invitación a convertirse en un títere del discurso, no, yo creo que ya sería a mi criterio, ¿no? No sé si lo compartís, Hilda, pero me parece que ya no es solo el discurso capitalista, ni la Taupe está, me parece que el sujeto, como decía Gabriela, pasa a ese lugar, es como si hubiera un desplazamiento, ¿no? En donde se puede coagular y queda retenido en lo real, ¿no? Y creo que, bueno, lamentablemente asistimos a una época donde son muy pocos y somos todos tentados y todos caemos en ese engaño, porque, bueno, a ver, es seductor el engaño, ¿no? Vamos a decir que es muy astuto, ¿no? Que a mi criterio, y diciendo con Lacan, cuando Lacan dice que el discurso capitalista está destinado a estallar, yo creo que en realidad si estalló se transformó, y creo que se transformó en este deslizamiento, ¿no? Donde el que queda en menos es el sujeto, ¿no? Sí, Te sí. agradezco. No, muy, muy interesante, Olga, esta cuestión de, casi me sonaba como lo que decías, como un lugar de residuo, ¿no? ¿Verdad? Del sujeto. Y que eso causa, ¿no? La cuestión, lo que le llaman el capitalismo tardío, digamos, el neoliberalismo extremo, pero que queda un tanto como quizá engañado, ¿no? Por ejemplo, en mi disertación trabajé con topologías y trabajaba yo la topología del trauma con la topología del cross-cap. Y yo decía que la parte de arriba, ¿no? La Moebius, ¿no? Que ahí estaban como los elementos discursivos, donde está el sujeto, el otro, la verdad, el saber y el residuo, ¿no? Pero que en el discurso hay residuos, ¿no? Hay gente que, digamos, encarna ciertos residuos, pero que la parte más baja, que es la esfera, la mitad de la esfera del cross-cap, ahí es donde está el trauma, ¿no? El trauma de lo que no vemos, ni siquiera vemos. Entonces, tu pregunta me hace pensar en esos espacios de la deshumanización, de esos sujetos que obviamente nosotros podemos fácilmente caer en un lugar de residuo, ¿no? En los intercambios, digamos, discursivos de la digitalidad, pero qué tanto eso está localizado en aquellos refugiados o los que están viviendo las peores condiciones, pero que de alguna manera, porque el discurso neoliberal nos dice, bueno, tú estás bien mientras tengas tu computadorcita para hacer tus compras y ver lo que quieras, y como a pesar de que ahí mismo puede uno ver lo que yo mencionaba, ¿no? Los horrores o lo que sea, pero como que siempre queda este lugar de residuo oculto, como un tanto oculto a nuestra experiencia porque nosotros no la vivimos. Entonces, ciertamente podemos estar en un momento de deshumanización, pero que recaen los más vulnerables entre nosotros, ¿no? Eso es lo que me hace pensar. ¿Querías decir algo, Olga? ¿No? Sí, yo creo que los vulnerables somos todos, ¿no? Pero hay quienes un poco más quizás creo que me parece, ¿no? Acá en Argentina hay un pueblo que tuvo por inteligencia artificial
un hacker agarró fotos de chicas, 90 chicas de un pueblo, y con inteligencia artificial hizo pornografía. Y se encuentran con un problema legal, no hay manera de tipificar el delito, ¿no? Entonces, las víctimas están encerradas, llenas de vergüenza, ¿sí? Por la inteligencia artificial y donde todavía no se logró, digamos, ante lo real de la época, que esté tipificado por la justicia, ¿no? 80 chicas en el mismo pueblo. Creo que eso es deshumanizante y no son todas de la misma clase social, o sea, fueron las fotos que esta persona encontró de chicas en malla, etcétera, etcétera, y por inteligencia artificial las desnudó y vendió las fotos y las hizo circular en las redes, etcétera, ¿no? O sea, son animales, ¿no? Como si fueran ganado, ¿sí? Dados a vender, ¿no? Y la legalidad o el discurso jurídico aún no ha tenido, digamos, no llega a, o sea, quedan las víctimas en un terreno, vale. Te agradezco mucho, Hilda, Sí, no, muchas no, gracias es para seguir interesante. pensando, ¿eh? Sí, seguir Muchísimas pensando. gracias, muy amable. Bueno, por cuestiones de tiempo, una última pregunta, Juan Pablo Padilla. Bueno, muchas gracias, Hilda. Primero agradecerte, muy interesante todo lo que nos traes. Me resultaba destacado esta diferencia que dice Brownstein y que la traíste entre lo que son las latosas como semblantes de objeto A y no precisamente objeto A, porque por más que le demos al chico la tablet o el iPhone cuando tenga 1 o 2 años, no tiene nada que ver con el deseo, con ser causa del deseo. Pero bueno, tengo varias preguntas. Lo que yo te quería, sin dejarte ir y que nos contés, es esto que vos decías, que están en la parte del planeta. ¿Hay demanda de análisis en Vancouver? ¿La gente se analiza en Vancouver o solo te llegan con malestares y demás? Bueno, eso Bueno, es lo que te quería preguntar. gracias, Juan Pablo. Fíjate que mucha de la gente que me busca psicoanálisis lacaniano, pero es gente que viene de Argentina, de Brasil, de México, de Europa, que han tenido contacto, o gente de aquí también que ha tenido contacto con la teoría lacaniana, digamos, ¿no? Pero sí la cultura, digamos, la cultura, como se dice aquí, WAS, ¿no? Que es blanca, anglo-saxon y protestante, sí, dado el pensamiento tan asociacionista, funcionalista, ¿no? De pragmatismo, sí es un poquito a veces difícil, ¿no? Sin embargo, en Lacan Salón hay mucha gente que sí está muy interesada, entonces como que yo diría que, por ejemplo, yo tengo mucha demanda, yo no tengo capacidad obviamente para ver a todo el mundo, entonces muchas veces los envío a otras personas o a la gente que está ya formándose y que viven acá, pero sí hay demanda, o sea, es que finalmente a la final, digamos, sin que uno trate de hacerse demasiado narcisista, el trabajo que lleva a formarse como analista lacaniano, la dimensión de complejidad de la teoría lacaniana que no freudio-lacaniano, ¿no? No existe en otras modalidades de respuesta a ese nivel terapéutico, ¿no? Porque hay otras prácticas, ¿no? Como prácticas artísticas, prácticas de acompañamiento que también pueden integrar esa teoría, ¿no? Sí. Bueno, muchísimas gracias, Darío, por la coordinación. Muchísimas gracias, Hilda. Viste que por las preguntas hay gente que se ha quedado con ganas de preguntar más cosas. Estamos sobre la hora. Estamos muy contentos con tu disertación. Esperamos seguir escuchándote el año que viene
fijaremos los temas y nos da muchas ganas que aceptes. Y bueno, ha sido una muy buena experiencia nuestro reencuentro, gracias a la obra de Néstor en México, y bueno, tiene todos estos efectos que esperamos que se ligue a más gente. Yo le voy a dar a los colegas tu dirección que me enviaste, porque supongo que algunos tienen ganas, como Juan Pablo, de hacerte este tipo de preguntas, y algunas otras, por supuesto. Perfecto. Muchísimas gracias. Y Soy gracias yo la que agradezco por la generosidad de sus preguntas, por la generosidad de la invitación, Marta, y espero verlos en el 2 de noviembre, sábado, que Marta va a hacer el favor de hablar sobre el superego en la práctica clínica, y espero también estar en contacto. Agradezco muchísimo, muchas gracias. A usted, muchísimas gracias. Muchas gracias. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Chao, muchas gracias. Abrazos. Chao. Chao.